¿Por qué Dios parece callar? La verdad que has evitado todo este tiempo, ¿hasta cuándo vas a seguir diciendo que Dios está en silencio cuando en el fondo lo que realmente temes es lo que Él diría si hablara con absoluta claridad? ¿Hasta cuándo vas a confundir su aparente quietud con abandono, cuando en realidad es el reflejo exacto de tu control, tu resistencia, tu autoengaño, tu atraso espiritual y esa pérdida de propósito que te niegas a admitir? Dices que no escuchas nada, pero ignoras la posibilidad más incómoda, que no se trata de un silencio divino, sino de un corazón que ha aprendido a filtrar todo lo que incomoda tu versión cómoda de fe. Te quejas de no oír a Dios, pero no reconoces que te has convertido en experto en evadir cualquier palabra que exija rendición. Reclamas guía, pero sigues negociando con tus sombras. Pides luz, pero continúas sosteniendo la vida vieja con la misma fuerza con la que pretendes recibir la nueva. Y aquí está la verdad que has evitado. Dios no necesita levantar la voz para exponer lo que tú llevas años intentando esconder. Su silencio no es ausencia, es diagnóstico. Te deja solo con tus pensamientos para que descubras qué tan ruidosos se han vuelto tus deseos, tus miedos, tu orgullo. Él permite ese vacío porque sabe que es ahí donde se revela quién gobierna realmente tus decisiones. Has dicho que quieres propósito, pero cada vez que aparece una puerta que exige obediencia radical, retrocedes. Has pedido dirección, pero cuando la dirección implica morir a ti mismo, llamas a eso confusión. Has llorado por una señal, pero cuando la señal contradice tus planes, la llamas prueba. Sigues esperando que Dios confirme lo que tú ya decidiste. Te quejas del silencio, pero lo que te atormenta no es que Dios no hable, es que sospechas que su palabra desmantelaría todo lo que has construido para sentirte seguro. Este silencio que tanto te irrita es la forma en que Dios revela tu profunda resistencia, tu lucha por mantener el control incluso en áreas donde finges entregarlo. Es el espejo que muestra que tu supuesta fe ha sido selectiva, que tus oraciones han estado llenas de palabras y vacías de disposición. Y ese descubrimiento duele porque revela que el mayor enemigo de tu avance no son tus circunstancias, sino tu autoengaño. Si te sientes estancado, no es casualidad. No es ataque, no es abandono, es consecuencia espiritual de postergar decisiones que Dios te pidió hace tiempo. Mientras sigas administrando tu vida como si Él fuese un asesor y no un señor, seguirás experimentando esta sensación de distancia, de falta de claridad, de propósito escurridizo. No es castigo, es advertencia, es el recordatorio de que no se puede caminar hacia un destino divino sosteniendo hábitos que destruyen lo sagrado. Cada día que pospones tu rendición, pierdes sensibilidad espiritual. Cada día que justificas tu atraso, te acostumbras a la tibieza. Cada día que eliges tu voluntad sobre la de Dios, tu alma se acomoda a una fe sin fuego, sin dirección y sin transformación. Y es exactamente ahí, en ese territorio, donde te crees estable, pero estás espiritualmente paralizado, donde el silencio de Dios actúa como un juicio misericordioso. Revela que no estás perdido por falta de voz divina, sino por falta de disposición a obedecerla. ¿Y si oír a Dios no es tu problema? ¿Y si tu verdadero temor es que al escucharlo ya no puedas sostener la vida que has estado defendiendo con tanta fuerza? ¿Y si el silencio es la prueba irrefutable de que tu corazón ha estado más comprometido con tu comodidad que con tu propósito? Dios sigue hablando, pero no al ritmo de tus expectativas. Habla en el punto exacto donde tus máscaras empiezan a romperse. Y lo que está a punto de quebrarse en ti no es tu fe, sino el sistema que construiste para evitar que la voz de Dios te desplace de tu zona de control. Sigan clamando y no responderé,
porque sus manos están llenas de decisiones que rehúsan soltar. Isaías 1:15. Adaptación contextual profética. Este no es un mensaje para hacerte sentir mejor, es para despertar lo que has anestesiado por años. Y si este primer golpe te incomoda, entiende algo. Apenas tocamos la superficie. Los capítulos que siguen no suavizan nada, profundizan, revelan, desgarran y te llevan a un punto donde ya no podrás fingir que el silencio es el problema. El verdadero conflicto siempre fuiste tú. Dices que Dios no habla, pero lo que realmente te aterra es descubrir por qué su silencio te desnuda más que su voz. Has llamado silencio a lo que en verdad es una exposición lenta y precisa de tus motivaciones rotas. No es que Dios haya apagado su voz, es que tu alma se ha vuelto hábil para ignorar todo lo que amenaza tu control. Cada oración que pronuncias parece sincera, pero está contaminada por la expectativa de que Dios confirme tus propios planes. Esa dinámica no es devoción, es autoengaño camuflado de espiritualidad. Y ese autoengaño te tiene atrapado en un atraso espiritual que sigues justificando mientras la pérdida de propósito crece en silencio. ¿Te has dado cuenta de que buscas a Dios solo en los intervalos que no interfieren con tus deseos? ¿Que clamas por dirección, pero reaccionas con resistencia cada vez que la dirección exige renuncia? Ese silencio que tanto mencionas no proviene del cielo. Es el eco de una vida que se ha acostumbrado a pedir sin rendirse, a llorar sin obedecer, a reclamar sin cambiar. Has exigido respuestas, pero no has ofrecido rendición. Has exigido claridad, pero evitas la parte donde esa claridad te confrontaría con tu propia tibieza. Y cuando te enfrentas a esa realidad incómoda, tu interior se desorganiza. Sientes una presión que no sabes explicar, como si hubiese una frase que Dios repite, pero que tú te niegas a escuchar. Tu ansiedad espiritual no es misterio. Es el resultado inevitable de vivir dividido. Quieres la presencia, pero no quieres la demanda. Quieres el propósito, pero no quieres el costo. Quieres la voz, pero temes la implicación de obedecerla. Te quejas de un Dios distante, pero no admites la distancia interna que tú mismo has cultivado. Ese desajuste te desgasta porque cada día prolonga el conflicto entre tu llamado y tu autoengaño. La consecuencia de esta dinámica es devastadora. Cuando mantienes el control, pierdes sensibilidad. Cuando abrazas la resistencia, pierdes visión. Cuando te entregas al autoengaño, pierdes dirección. Y cuando permites que tu atraso espiritual se vuelva normal, tu alma se acomoda a un nivel de sobrevivencia que jamás fue la intención de Dios. Vives en modo mínimo, mientras tu espíritu sabe que fuiste diseñado para intensidad. El silencio no es castigo, es diagnóstico del terreno seco en el que te convertiste porque preferiste protección emocional en vez de obediencia espiritual. Dices que no entiendes por qué Dios no responde, pero sabes exactamente qué parte de tu vida Él señalaría si hablara ahora. Y por eso te has vuelto experto en distraerte. Llenas tu agenda, tu mente, tu tiempo, tu oración con actividades que te evitan enfrentar la demanda central de Dios. Eso no es casualidad, es defensa espiritual. Sabes que si sueltas el control, tu vida cambiaría drásticamente. Sabes que si renuncias a la resistencia, tus patrones caerían. Sabes que si enfrentas tu pérdida de propósito, ya no podrías seguir fingiendo madurez. Entonces prefieres llamarlo esperar en Dios, cuando en realidad estás escondiéndote del Dios que exige tu verdad. Aquí está la verdad que has evitado. El silencio de Dios no te frustra porque no escuchas. Te frustra porque intuyes lo que Él quiere y no quieres entregarlo. Tu alma sabe, tu espíritu reconoce, tu conciencia acusa. Esa tensión se vuelve evidencia de que tu llamado no está muerto, solo está ahogado por tu insistencia en dirigir tu propia vida.
Dios no está distante, Dios está firme. Dios está interrumpiendo tu narrativa cómoda para que finalmente entiendas que la única manera de recuperar tu propósito es abandonar el trono que nunca te perteneció. Si tienes la valentía de admitir que tu verdadera lucha no es el silencio divino, sino tu resistencia a la rendición, este capítulo se convierte en punto de inflexión. Aquí comienza la reconstrucción de tu oído espiritual. Aquí se reorganiza tu vida interna. Aquí descubres que la voz de Dios no reaparece porque nunca se fue. Solo estaba esperando que tú desistieras del teatro. Esta es la puerta. No la niegues otra vez. No agrandes tu atraso espiritual por orgullo. No prolongues tu pérdida de propósito por miedo. Dios te está revelando que el silencio fue un llamado para despertar, no un castigo. Si quieres avanzar, tendrás que enfrentar algo más profundo. No solo lo que evitas escuchar, sino la razón oculta por la que tu alma teme tanto la voz de Dios. Ese es el núcleo que exploraremos ahora. No temes el silencio de Dios, temes el sonido exacto que desharía la vida que construiste para no cambiar. Existe una verdad que siempre esquivaste. No te asusta que Dios esté callado, te aterroriza que Él hable. Porque si Él hablara sin filtros, sin suavizar, sin negociar, su palabra sería una orden directa que chocaría de frente con tu control, con tu resistencia, con tu frágil sistema de autoengaño. Has decorado tu vida espiritual con frases que ocultan esta realidad. Estoy esperando la confirmación. Aún no siento paz. Dios sabrá cuándo. Pero detrás de esas palabras se esconde un corazón que sabe exactamente lo que debe soltar y que sigue en atraso espiritual por miedo a perder la versión de ti mismo que aún protege. No te atreves a admitirlo, pero lo sientes. Si Dios te hablara ahora, te pediría una ruptura que no estás listo para enfrentar. Te exigiría confrontar patrones que has defendido durante años. Te llamaría a un nivel de obediencia que arruinaría tu narrativa cómoda. Una palabra de Dios podría exponer que tu fe ha sido superficial, que tu compromiso ha sido parcial y que tu supuesta búsqueda ha sido un intento sofisticado de mantener la apariencia sin abrazar la transformación. El silencio no te asfixia. Lo que te paraliza es saber que su voz derrumbaría la estructura que construiste para evitar el dolor. Por eso sientes ese nudo en la garganta cuando oras. Por eso tu pecho se tensa cuando piensas en rendirte. Por eso aparece esa ansiedad espiritual cuando la presencia de Dios se aproxima. No es misterio. Es la reacción natural de un corazón dividido entre el deseo de propósito y el miedo a perderlo todo. Lo llamas crisis espiritual, pero es una lucha interna entre la invitación divina y tu necesidad desesperada de mantener control. No quieres admitir que tus miedos han generado una pérdida de propósito, que tu estancamiento no es ataque externo, sino consecuencia directa de tu resistencia interna. Cuando temes la voz de Dios, te vuelves sordo incluso a sus susurros. Cuando te aferras al autoengaño, pierdes claridad. Cuando prolongas tu atraso espiritual, pierdes sensibilidad. Te acostumbras a un cristianismo sin fuego, sin dirección, sin confrontación. Pierdes el filo espiritual. Tu discernimiento se oxida, tu llamado se apaga. Y lo más grave, creas una versión domesticada de Dios que jamás te incomoda, que jamás te lleva más allá, que no exige renuncia, que no exige entrega. Pero ese Dios cómodo no existe. Solo existe en tu imaginación, y es ese ídolo emocional el que está destruyendo tu vida interior. Dices que el silencio de Dios te duele, pero la verdad es que lo has utilizado como excusa para no obedecer. Te conviene que Él no hable, porque así no necesitas renunciar a nada. Te conviene que no haya instrucciones claras, porque así puedes mantener tu ritmo tibio sin sentir culpa. Pero hoy necesitas mirar esta realidad sin maquillaje.
no estás esperando a Dios. Él está esperando que tú tires las armas con las que defiendes tu control. El silencio no es ausencia. Es una denuncia divina contra tu resistencia. Y cada día que eliges no verlo, profundizas tu pérdida de propósito. Aquí está la verdad que no puedes seguir ignorando. Tu alma sí escucha a Dios. Siempre escuchó. Pero cada vez que Él se acercó a la zona donde guardas tu miedo, apagaste la luz. Dios no dejó de hablar, tú dejaste de acercarte, tú cerraste la puerta interna. Tú decidiste que era más seguro vivir con preguntas sin respuesta que con una orden divina que exigiría rendición total. Tu oído espiritual no está roto, está saboteado, y este sabotaje es la raíz de tu atraso espiritual y de la agonía de sentirte fuera de tu propósito. Si hoy decides enfrentar este miedo, la historia interna cambia, porque el miedo no se rompe con más información. Se rompe con honestidad brutal. Admitir que temes la voz de Dios es el primer paso hacia el despertar que has evitado. Solo cuando reconoces tu resistencia, puedes finalmente entregarla. Solo cuando ves tu autoengaño, puedes renunciar a él. Solo cuando aceptas tu pérdida de propósito, puedes recuperar dirección. Dios no te ha abandonado. Dios te ha estado preparando para el momento en que por fin te atrevas a escuchar lo que siempre evitaste. Pero si quieres avanzar, tendrás que enfrentar algo aún más profundo. La razón por la que sigues negociando con Dios como si tu vida le perteneciera a medias. No estás estancado por falta de fe. Estás estancado porque sigues creyendo que puedes repartir la autoridad con Dios. Has dicho 1000 veces que tu vida pertenece a Dios, pero tus decisiones cuentan otra historia. Cuando conviene, obedeces. Cuando incomoda, postergas. Cuando exige renuncia, justificas. Y aquí aparece la herida que has tratado de evadir. Parte de ti sigue convencida de que puede negociar áreas de tu alma como si fueran bienes privados. Esa ilusión te ha atrapado en un ciclo donde el control es tu mayor ídolo, la resistencia tu escudo, el autoengaño tu refugio emocional y el atraso espiritual la consecuencia inevitable. Y mientras sigues fragmentado, experimentas una creciente pérdida de propósito que no logras nombrar, pero sí sientes cada día. Dios nunca aceptó pactos parciales. Nunca firmó contratos donde tú decides la mitad y Él la otra mitad. Esa lógica es humana, no divina. Tú eres quien intenta hacer de la obediencia un acuerdo flexible, cuando en realidad es una declaración absoluta. Por eso estás agotado, por eso te sientes dividido, porque una parte de ti quiere avanzar, pero la otra quiere seguir negociando. Y la verdad es esta: cada vez que negocias con Dios, te estás negociando a ti mismo hacia la miseria. Te convences de que no es el momento, de que aún no estás preparado, pero ese discurso es la máscara perfecta para tu resistencia. Sientes ese ardor en la conciencia cuando Dios te pide algo específico. Esa incomodidad no es condenación, es la fricción de vivir entre dos señores. Tu espíritu se activa, pero tu carne se aferra. Tu llamado te empuja, pero tu miedo te detiene. Y mientras este conflicto crece, tu alma se desgasta, como si una parte de ti supiera que estás viviendo muy por debajo de lo que fuiste diseñado para encarnar. Esa tensión incrementa cada día porque tu vida espiritual está siendo estrangulada por la obsesión de mantener control en vez de ofrecer rendición. La consecuencia de esta negociación constante es brutal. Tu discernimiento se nubla, tu convicción se debilita, tu propósito se apaga. Negociar con Dios no te protege, te fragmenta, no te da paz, te roba dirección, no te da tiempo, te hunde en atraso espiritual. La tibieza se normaliza, la sensibilidad se apaga, tus decisiones se vuelven reactivas en lugar de obedientes.
y terminas en un terreno donde ya no sabes si estás avanzando, retrocediendo o simplemente sobreviviendo. Ese desgaste no viene del enemigo, viene de tu insistencia en mantener lo que Dios ya sentenció. Suéltalo. Aquí está la mentira que más te ha retenido. Todavía no estoy listo. No solo es falsa, es peligrosa. No estás no listo, estás renuente. No procrastinas por incapacidad, procrastinas por orgullo. No retrasas la obediencia porque no entiendes, la retrasas porque entiendes demasiado bien lo que Dios te pedirá cuando por fin te entregues. Ese pensamiento te ha permitido justificar décadas de atraso espiritual disfrazado de prudencia. Y necesitas confrontarlo hoy. No estás esperando a Dios. Estás protegiendo la parte de tu vida que aún no quieres que Él toque. La verdad es simple y devastadora. Dios no negocia con tus condiciones, porque tus condiciones son exactamente lo que te destruye. Él no viene a dialogar con tu miedo, viene a desmantelar tu prisión. No está interesado en preservar tu zona de confort, está interesado en recuperar tu propósito eterno. La rendición no es la pérdida que temes, es la recuperación que siempre evadiste. Solo cuando sueltas el control, la vida vuelve a respirar. Solo cuando rompes la resistencia, la visión se aclara. Solo cuando admites tu autoengaño, la verdad te libera. Y solo cuando abrazas la rendición, tu propósito vuelve a alinearse con el diseño divino. Este es el punto donde tu alma debe elegir, seguir negociando con Dios o entender que cada negociación es una traición a tu propio llamado. Si decides entregarte, aunque sea temblando, la historia interna cambia de raíz. Tu oído espiritual se agudiza, tu propósito despierta, tu corazón deja de pelear contra el Dios que intenta salvarte de ti mismo. Es aquí donde comienza la reconstrucción profunda. Y si quieres caminar hacia una transformación real, tendrás que enfrentar el origen de tu apego, la falsa seguridad que construiste para no sentir dolor, la coraza que creíste que te protegía, nunca te salvó. Solo te aisló de la voz que podía liberarte. Esa fortaleza interna que levantaste no nació de fe, sino de miedo. La construiste pieza por pieza cada vez que una herida te marcó, cada vez que una decepción te rompió, cada vez que alguien falló en ser lo que prometió. Y en lugar de llevar ese dolor a Dios, lo encerraste, lo compactaste y levantaste paredes emocionales que ahora te sofocan espiritualmente. Nada entra, pero tampoco nada sale. Y ese silencio que tanto te atormenta no es divino, es el eco de tu propia defensa. Ahí dentro reina tu control, opera tu resistencia, florece tu autoengaño y se profundiza tu atraso espiritual mientras tu pérdida de propósito crece como sombra que ya no logras ignorar. No eres fuerte, estás endurecido, no estás protegido, estás desconectado, no estás procesando, estás evitando. Esa fortaleza emocional es la razón por la que Dios parece distante. Tú mismo cerraste las puertas. Tú mismo condicionaste tu entrega. Tú mismo decidiste que era más seguro administrar tus heridas que permitir que Dios las rompa. Pero esa supuesta seguridad es un veneno lento. Te mantiene viviendo por impulsos emocionales, no por convicción espiritual. Te hace reaccionar como si todo fuera amenaza, aun cuando Dios intenta acercarse para sanar. Y mientras sigas escondido detrás de esa estructura rígida, tu espíritu seguirá atrofiándose. Por eso te sientes pesado por dentro. Por eso tu sensibilidad espiritual disminuyó. Por eso tu discernimiento se volvió confuso. No es ataque, es consecuencia. Tu fortaleza interna se volvió un filtro que distorsiona todo. Lo que Dios dice, lo que tú percibes, lo que deberías obedecer. Tu alma vive en modo defensa, no en modo rendición. Y esa defensa constante te está agotando más de lo que admites.
porque mantener una fortaleza emocional consume energía mental, emocional y espiritual que deberías estar usando para avanzar. Pero no avanzas, te desgastas, no creces, sobrevives, no escuchas, te proteges. Y aquí está lo más serio: una fortaleza emocional es también una fortaleza espiritual. Y donde hay fortaleza, hay territorio sin gobernar. Donde hay territorio sin gobernar, hay obediencia parcial. Donde hay obediencia parcial, hay atraso espiritual inevitable. Y donde hay atraso, aparece la pérdida de propósito. Ese vacío interno que te sigue como sombra. Empiezas a sentirte desconectado de tu propio llamado. Te ves actuando en piloto automático. Ves tu fe perdiendo filo. Ves tu fuego apagándose. No por falta de Dios, sino por exceso de defensa. Te has dicho a ti mismo que Dios sabe cómo soy, como si eso justificara tu dureza. Te has dicho que ya sanaste cuando lo que hiciste fue enterrar. Te has dicho que no te afecta cuando todo en tu conducta demuestra que sí. Y esa frase que repites, estoy bien, es el sello más claro de tu autoengaño. No estás bien, estás bloqueado, estás detenido. Estás viviendo bajo una identidad que no refleja tu diseño, sino tus heridas. Has confundido sobrevivir con madurar. Has confundido resistencia con fortaleza. Has confundido silencio con espiritualidad. Y mientras sostienes esas ilusiones, tu alma pierde sensibilidad y tu propósito se desdibuja. Dios no puede llenar un corazón que está ocupado defendiendo sus propias grietas. La sanidad que pediste no cabe en una vida que permanece cerrada. La dirección que buscas no puede fluir donde todavía gobierna el control. La intimidad que deseas no puede nacer donde todavía operan la resistencia y la desconfianza. La verdad es esta: tu fortaleza emocional no es protección, es prisión, y Dios no te sacará por la fuerza. Él golpea, pero tú debes abrir. Él llama, pero tú debes ceder. Él insiste, pero tú debes soltar. La rendición es, y siempre será, la llave que derriba toda fortaleza construida para evitar sentir. Cuando decides bajar la guardia, aunque sea por un instante, la presencia de Dios entra como juicio que sana, como luz que revela, como verdad que libera. Y si tienes la valentía de admitir que tu defensa interna se ha convertido en tu peor enemiga, tu historia comienza a transformarse. Porque la verdadera fortaleza no nace de evitar el dolor, sino de permitir que Dios lo reescriba. Este es tu punto de quiebre, donde tu vieja estructura puede caer, donde tu vida interna puede reorganizarse, donde tu espíritu puede respirar de nuevo. Pero antes de reconstruir, necesitas enfrentar una capa aún más profunda: la manera en que has confundido actividad espiritual con transformación real. Eso te ha costado años de crecimiento, y ahora vamos a exponerlo sin misericordia. No te falta movimiento espiritual, te falta verdad. Y tu alma lo sabe. Te acostumbraste a confundir actividad con profundidad. Creíste que orar mucho significaba obedecer mucho, que servir significaba transformarte, que llenar tu agenda de cosas para Dios era prueba de madurez. Pero por dentro estás vacío. Haces, pero no cambias. Te mueves, pero no avanzas. Tu alma está ocupada, pero estancada. Esa hiperactividad espiritual fue la estrategia perfecta para evitar mirar tu control, tu resistencia, tu autoengaño y tu atraso espiritual. Sigues repitiendo que tienes propósito, mientras tu interior se desmorona por la pérdida de dirección que ya no puedes ocultar. No es el diablo quien te estancó. Fuiste tú, corriendo sin transformación. Te escondiste detrás de ministerios, proyectos, tareas, compromisos, como si Dios se impresionara con tu agenda. Pero Dios nunca pidió actividad, pidió rendición.
Nunca pidió performance, pidió verdad, y cada vez que tus manos se llenaban de tareas para evitar obedecer, tu espíritu se hundía un poco más en un terreno donde la ilusión de avance te protegía de enfrentar tu realidad interna. Llámalo como quieras, pero es esto: religión funcional, corazón inmóvil. Por eso te sientes dividido, porque por fuera luces comprometido, pero por dentro estás agotado, porque tu mente dice, estoy avanzando, pero tu espíritu susurra, estoy perdiendo propósito, porque tus obras te hacen sentir útil, pero tu alma llora en silencio por la desconexión entre lo que haces y lo que realmente eres. Y esa tensión se volvió insoportable. Cada vez que terminas una actividad, vuelve el vacío. Cada vez que te aplauden, tu interior grita que no es suficiente. Cada vez que intentas llenar tu vida con movimiento, tu espíritu te recuerda que lo que falta no es más actividad, sino confrontación. Cuando reemplazas transformación por movimiento, tu vida espiritual se vuelve ruido, y ese ruido te mantiene ciego, te quita sensibilidad, te roba claridad, tu oído espiritual se atrofia, tu corazón se endurece, tu discernimiento se vuelve superficial. Lo llamas cansancio espiritual, pero es algo más grave. Es la consecuencia de vivir sin obediencia real. Tus pasos se vuelven automáticos, repetitivos, estériles. Te alejan de la presencia en lugar de acercarte. Actividad sin transformación es un veneno lento que destruye desde adentro. Aquí está el engaño que has repetido por años. Estoy haciendo todo lo que puedo. No. Estás haciendo todo lo que evita que tengas que soltar lo que realmente importa. Buscas sentir a Dios, pero esquivas cambiar. Hablas de propósito, pero vives postergando decisiones. Te convences de que estás avanzando, pero tus patrones siguen intactos. Ese es tu autoengaño más caro, creer que moverte es lo mismo que crecer. Por eso tu vida espiritual tiene tanto desgaste y tan poca profundidad, porque lo que haces evita lo que Dios quiere tocar. La verdad es esta: Dios no te llamó a ser activo, te llamó a ser transformado. Y mientras sigas corriendo sin rendirte, tu alma seguirá en atraso espiritual. La agenda llena nunca compensará un corazón vacío. Las actividades no reemplazarán la intimidad. El movimiento no cura la tibieza. La transformación no llega por acumulación de tareas, sino por entregar lo que Él reclama. Dios no quiere tu actividad, quiere tu sinceridad. Y hasta que no la ofrezcas, seguirás sintiendo esa desconexión profunda entre lo que haces y quien deberías estar siendo. Pero aquí hay una puerta. Cuando admites que tu actividad espiritual fue escape y no obediencia, el cielo empieza a reposicionar tu alma. La rendición se convierte en oxígeno. La verdad desarma el ruido. El silencio vuelve a ser encuentro, no castigo. El propósito vuelve a respirar. Esta es tu oportunidad de romper el ciclo que te mantuvo girando en el mismo punto durante tanto tiempo. Y si decides enfrentarlo, un nuevo nivel de sensibilidad espiritual será restaurado en ti. Pero aún falta exponer la raíz más profunda, el pacto interno que hiciste con tu propia voluntad y que ha dictado tu relación con Dios durante años. No es el enemigo quien gobierna tus decisiones, es el pacto silencioso que hiciste contigo mismo para nunca perder el control. Existe un compromiso interno que nunca confesaste, pero que determina cada paso que das. El pacto de preservar tu voluntad, cueste lo que cueste. Ese pacto nació del miedo, creció con tus heridas y se fortaleció cada vez que elegiste protegerte en vez de obedecer. Dijiste, Señor, hágase tu voluntad, pero actuaste como si la tuya fuera intocable. Este acuerdo oculto es la raíz de tu resistencia, la gasolina de tu autoengaño, la causa principal de tu atraso espiritual y el origen silencioso de tu pérdida de propósito. Y hasta que lo expongas, seguirás viviendo dividido entre lo que Dios quiere construir y lo que tú te niegas a soltar.
Dios no puede gobernar una vida que ya tiene dueño, y ese dueño has sido tú. Has administrado tus pasos como si la obediencia fuera opcional. Has evaluado cada instrucción divina preguntando si se alinea a tus planes. Has tratado la voluntad de Dios como sugerencia y, lo más grave, te acostumbraste a llamar discernimiento a tu miedo de perder el control. Esa es la raíz de tu guerra interna. No es un ataque espiritual, es un conflicto de autoridad. O Dios reina o tus deseos mandan. No hay punto medio. Lo que has vivido hasta ahora es el desgaste de querer que Dios cumpla su propósito sin que tú sueltes tu trono. Por eso estás tan cansado. Por eso sientes esa tensión constante. Por eso tu corazón vive dividido entre anhelo y frustración. Porque tu espíritu reconoce el llamado, pero tu alma protege la fortaleza que lo detiene. Y esa contradicción te devora desde dentro. La emoción que llamas confusión es en realidad el choque entre la voz que quiere liberarte y la voluntad que se niega a morir. Quieres avanzar, pero sigues negociando. Quieres escuchar, pero sigues filtrando. Quieres propósito, pero sigues retrocediendo al mismo punto donde decides mantener lo que Dios te pidió entregar. El pacto con tu propia voluntad tiene un costo. Te roba claridad, te roba sensibilidad, te roba futuro, te roba fuego, te roba destino. Es el motor silencioso que alimenta tu atraso espiritual. Es la sombra que apaga tu propósito. Es la causa por la que sientes que Dios está lejos cuando, en realidad, eres tú quien se ha levantado como tu propio Señor. Ningún cristiano avanza más allá del punto en el que se aferra a sí mismo. Y tú has vivido años girando en ese círculo, reclamando silencio divino, cuando lo que existe es lealtad interna a un sistema que Dios nunca aprobó. Dices que estás esperando la dirección de Dios, pero tú ya decidiste qué áreas Él no puede tocar. Dices que confías, pero solo mientras no duela. Dices que te rindes, pero mantienes condiciones secretas que nadie ve. Tu oración suena entregada, pero tu vida no lo confirma. Ese es tu autoengaño más profundo, creer que puedes caminar hacia un destino eterno mientras sigues protegiendo tu voluntad temporal. Este pacto invisible ha moldeado tus decisiones más que la voz de Dios, y cada día que lo sostienes, tu propósito se diluye un poco más. Aquí está la verdad que no puedes seguir evitando. Mientras tu voluntad siga en el trono, Dios no será tu Señor, será tu recurso. No será tu guía, será tu consultor. No será tu rey, será tu emergencia. Y una vida así nunca experimenta plenitud espiritual, nunca experimenta poder, nunca experimenta dirección real. La verdadera libertad no nace cuando haces lo que quieres, sino cuando entregas lo que siempre quisiste retener. El cielo no busca tu talento, no busca tu actividad, no busca tu esfuerzo, busca tu voluntad. Porque es ahí donde ocurre la transformación, es ahí donde cae la resistencia, es ahí donde muere el control, es ahí donde nace tu verdadero propósito. Si hoy reconoces que has vivido bajo un pacto interno que contradice tu llamado, el velo cae, la lucha pierde poder, la voz de Dios vuelve a sonar, la sensibilidad regresa, el propósito despierta. No necesitas entender cada paso. Necesitas romper el acuerdo que te mantuvo retenido. La rendición no es humillación, es liberación. La muerte de tu voluntad no es pérdida, es el inicio del gobierno divino en tu vida. Y si te atreves a soltar, incluso temblando, descubrirás que Dios nunca te pidió obediencia para destruirte, sino para reconstruirte. Pero aún falta el momento decisivo. El instante en que Dios confronta no lo que haces, sino quién eres cuando nadie te ve. Ese encuentro lo cambia todo. Oración final. Dios, derriba ahora mismo todo pacto que hice con mi propia voluntad. No vengo a negociar, vengo a rendirme.
Toca las áreas que protegí, las decisiones que oculté, los miedos que usé como escudo, los deseos que levanté como trono. Rompe mi control, desarma mi resistencia, expone mi autoengaño, cancela mi atraso espiritual y rescata mi propósito del lugar donde yo mismo lo asfixié. Abro las puertas que cerré, entrego las fortalezas que defendí, suelto lo que nunca debió ser mío. Mi voluntad deja de gobernar. Tu voz toma lugar, mi vida deja de dividirse, tu señorío la unifica. Arranca la tibieza, la negociación interna, la autosuficiencia, la ceguera voluntaria. Que cada área escondida sea invadida por tu verdad, que lo que yo protegía muera y lo que tú diseñaste viva. Habla, Dios. No quiero silencio cómodo, quiero verdad que transforma, quiero dirección que quiebra. Quiero propósito que arde, que mi alma no vuelva a refugiarse en excusas, en rutinas, en actividades vacías. Despiértame de todo adormecimiento espiritual. Toma lo que soy, lo que temo, lo que cargo, lo que resisto. Haz de mí alguien gobernado por ti, no por mis deseos. Reclamo mi despertar, reclamo mi alineación, reclamo mi obediencia, que mi entrega sea absoluta. Que mi vida hable lo que mi boca siempre evitó. Que tu voluntad sea mi única dirección. Aquí termino de huir, aquí dejo de posponer, aquí muere el yo que sostenía mi prisión interna. Señor, haz en mí lo que yo nunca tuve el valor de permitir. Amén.